Bueno, un poco cerrando los temas de la materia, yo hoy voy a tratar de hacer el esfuerzo supremo de dar dos unidades, dar brevemente torsión, explicar los conceptos fundamentales y cómo se aplican para el diseño de ejes sometidos a torsión. Y vamos a ver si en la última parte de la clase tenemos algo podemos hacer algo de de, de flexión de vigas, ¿no? Eh, ustedes algo deben haber hecho con el ingeniero ruso, al final no sé qué es lo que tomaron primero, tomaron después, ¿no? Entonces, cuando uno va a ver torsión, yo lo voy a dejar sin el modo presentación por las dudas para poderlo trabajar por ahí con alguna ayuda del, de la tableta digitalizadora, ¿no? Entonces, ¿cuándo se notan los ejemplos de torsión? Bueno, cuando tenemos una máquina, por ejemplo, esta perforadora helicoidal, muy común utilizada para sacar muestras testigos o para hacer, inclusive cuando se han hecho las fundaciones del aeropuerto, se ha venido con máquinas de este tipo para extraer los cilindros de suelo donde se iban a plantar los pilotes, ¿no? De fundación de la estructura, ¿no? Entonces se usaban máquinas como esta, herramientas de trabajo como esta. Claramente esta herramienta está sometida a un giro, tantas revoluciones por minuto, y en algunos casos con algún sistema de percusión simultáneo, ¿no? Para ir provocando la extracción del material, ¿no? Lógicamente, al hacer fricción contra el suelo, esto provoca una resistencia de su perímetro respecto al núcleo, y esta resistencia se traduce en un momento torso, ¿no? También vemos cuando tenemos el sistema de transmisión de los camiones, ¿no? Los ejes de transmisión. Vemos que tienen acá en el extremo un cardan y generalmente un tubo. Ese tubo eh, lleva el movimiento de rotación que lo imprime el motor, ¿no? Eh, y ese movimiento se tiene que transmitir por un sistema piñón-corona a una rotación de las a provocar una rotación de las por medio de unos ejes satélites de la semieje de la rueda tractora, en el caso del vehículo, ¿no? Y vemos cómo ese movimiento, ese par, en algún caso el exceso de material o el exceso de momento torsor podría provocar el aplastamiento, ¿no? De, provocada por el torque. Si ahora nosotros queremos ver cómo se ve una pieza sometida a torsión, ya después vuelvo yo en caso de que haga falta, por ahí ayuda esto a la presentación. Podemos ver acá una goma. La goma no es el mejor ejemplo para calcular a torsión. Ya vamos a ver por qué. Pero es el mejor ejemplo para interpretar la torsión. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando yo quiero interpretar la torsión, el efecto que le pasa, podría tener un tubo de goma y marcar, como en el caso este, un rectángulo, pintarlo de color blanco, con el tubo sin ninguna acción ni de flexión ni de torsión. Ahora, ¿qué ocurriría si a ese tubo de goma yo le aplico un momento torsor? Alguien podría intuir, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es la torsión que le estoy aplicando? A ver, alguien me puede decir, Ángel, me puede decir ahí en qué sentido está girando en la parte izquierda y la parte derecha. Si tú usaras tu mano, la regla de la mano derecha, el tubo de la derecha, ¿lo estarías roscando o desenroscando? Lo tomas con tu mano, ¿qué estarías haciendo? Mírame en la cámara. ¿Estarías haciendo esto o estarías haciendo... Desenroscando, ¿Cómo? Sí, desenroscando. desenroscando. Claramente, fíjate vos, esto que vos me estás diciendo, vos mismo te das cuenta, ¿no? Cuando ves acá,
vos te das cuenta que estás haciendo un efecto así. ¿Por qué? Porque se está produciendo una distorsión angular. Acá no me feliz el color. Ya voy a cambiar de color. Vamos a ver si con el rojo mejora. Si esta era la posición original del cuadradito, claramente la tangente está rotando respecto a la otra, ¿no? Y si la otra está haciendo esto, obviamente el otro sistema está haciendo esto, ¿no? O sea, uno está haciendo en un sentido y el otro está haciendo en el otro sentido. Por algo, por decir, en alguna forma, se están produciendo tensiones de este tipo y tensiones de este tipo, ¿no? Tensiones Profe, constantes. Sí, Matías. y para que eso se produzca, ¿tiene que ser un par torsor o puede ser que la goma esté empotrada en algún lado y lo hago girar de un solo extremo nomás? Bueno, ahora pregunto yo. Esa es muy buena pregunta. Si yo tengo una goma empotrada, hago con una mano, mírame la mano, giro. ¿Hay un par torsor o no hay un par torsor? Pregunto. Al par lo produciría la reacción en el empotramiento. Al Claro. digamos, la otra El otro, parte. el otro momento, si este fuera tu mano, esto sería el empotramiento, ¿cierto? Y el otro sería tu mano. ¿Me entiendes? Estarías ahí, el empotramiento te estaría provocando el, 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 el contramomento ahí, equilibrante, ¿no? Entonces, siempre hay un par torsor, digamos, un efecto simultáneo. Nosotros no vamos a trabajar tanto con torsiones variables y hay muchas torsiones, ¿no? Vamos a trabajar realmente con los casos más sencillos, no nos vamos a meter de lleno con eso. Si lo querés ver, este gráfico creo que lo describe totalmente, ¿no? Entonces vos tenés acá el eje, si vos le aplicás en un sentido el momento torsor, en el otro extremo del otro sentido, constituyen un par torsor, nomás. Entonces, vean cómo las generatrices, que son las líneas paralelas al eje, pero en la superficie, se deforman. O sea que, vamos a decir, yo de nuevo voy a usar acá, voy a señalar una generatriz, ¿no? Esa generatriz. Y esa generatriz la voy a tratar de representar ahí. Uy, que salió horrible. Perdón. Vamos a ver si ahora la puedo hacer mejor. A ver si con una formita, ¿no? A ver si con una formita. La voy a tratar de representar ahí a la generatriz sin deformar. No es fácil porque, claro, no. Y esta le voy a cambiar de color, ¿no? Porque nadie lo vio. Eso, ¿no? Entonces le pongo un color rojito y acá le pongo ahí un mayor grosor, ¿no? Y vos vas a pensar que que yo estoy dibujando es la generatriz sin deformar. Ahora, cuando esa misma generatriz la tenés deformada, ¿cómo sería el caso? Copiamos, pegamos, ¿y cómo la traeríamos? No, yo la voy a traer acá exageradamente, la generatriz esta pasaría a esta posición. ¿Me entienden? Entonces, en una palabra, si yo jugara acá con letras, a ver, dibujo rojito, este punto A pasaría al punto A'. Después vemos si usa la letra esa A', si esto es el centro de la barra del torso, ¿no? Entonces, la generatriz sin deformar sería la línea roja de abajo y la generatriz después de la aplicación del par pasaría de A', ¿no? Y entonces no tendríamos mayores problemas, digamos, para interpretar qué es lo que está pasando. Ahora, eso lo tenemos que traducir qué efecto nos provoca, ¿no? Esa distorsión angular, porque acá hay una distorsión del ángulo, ¿no? El ángulo original que tenían las generatrices cambia y aparece esa distorsión angular, ¿no? Entonces tenemos que entender qué es la distorsión angular. Fíjate vos,
Si nosotros así hiciéramos el cociente entre, definiéramos este ángulo, un ángulo, distorsión angular máxima, ¿cómo la tendríamos que definir? Como el cociente entre un lado y otro lado, ¿no? Y ahí, ¿no? Entre ese cociente entre un arco y un radio sería, ¿no? Entre un arco y un radio, ¿no? Ahora, claro, la parte esta, BB', parece que usaban acá BB', la parte esta, también la podés expresar como el radio por el ángulo. Pero ahora el ángulo este estamos usando ese ángulo, ¿no? De phi, no el gamma prima. Gamma es una distorsión angular. O sea, cuánto se deforma la generatriz dividiendo BB' dividido en esta longitud de acá, AB, perdón, entre dos partes, ¿no? Disculpe, profe, ¿podría volver a señalar cuál es cuál? Porque no se ve Mira, y me perdí. B a B' y la distorsión angular sería entre A y B. A y B. ¿Me entiendes? O sea que arco Ahora sí, perfecto. sobre este. ¿Me entiendes? Sobre este radio, ¿no? Porque estoy Sí, el viendo, radio es. claro, no es un radio para decir, pero al efecto del ángulo sí. Pero te das cuenta que yo lo que estoy viendo, cuánto se distorsiona el ángulo acá. En realidad eso es lo que estoy tratando de ver. ¿Cuál es ese efecto que yo te lo marqué acá, que acá se nota claramente cómo se distorsiona la generatriz esa? La quiero ver lo mismo, pero ya poniéndole yo proporciones. Y yo podría pensar, como este ángulo, mira, este ángulo ahora central, llamale, C acá usan la letra C, muchas veces en muchos deducciones míos van a ver la R directamente. ¿Ve? El radio de la pieza, ¿no? El radio por el ángulo, lo mismo es arco, o sea, en una palabra, BB' es igual a radio por de ángulo, ¿no? Por ese ángulo que... ¿Por qué es un ángulo muy chiquitito? Porque estamos hablando de distorsiones muy pequeñas, ¿no? Y vamos a decir, y vamos a preguntar, ¿y por qué las deducciones se hacen para distorsiones muy pequeñas, o sea, movimientos relativos? Porque hay justamente donde no nos ponemos de acuerdo con la goma. Una de las condiciones que se ha hecho para desarrollar la teoría que voy a estar explicando ahora es que empiezan las condiciones, ¿no? Que las secciones de este extremo del tubo, esa sección, y la otra, permanecen planas antes y después de la distorsión. O sea, del giro. Entonces, y esa condición de que permanezcan planas tiene que ser para ángulos muy pequeños. O sea, de nuevo, deformaciones o distorsiones angulares muy, muy pequeñas, inferiores al grado, ¿no? Es por eso que nos contaba, nos decía el ingeniero ruso de que íbamos a usar secciones circulares. Porque ahí se Claro. mantiene esa condición de la sección plana. La sección plana es la base para que no... Hay otras secciones, tenemos los ejes cuadrados, los cubos, ¿cierto? ¿Viste? Ustedes vieron que hay ejes de todo tipo. Ahora, ya empiezan a haber problemas y sobre todo cuando las distorsiones son grandes, que hay piezas sometidas a grandes distorsiones angulares, por supuesto, se pueden resolver, pero ya estas expresiones que nosotros deducimos no van a ser válidas. Porque esta mantiene esta constancia, porque después van a ver que hay linealidad, ¿no? Vamos a seguir aplicando Hooke, para decir así, ¿no? Ahora, si yo quiero definir ahora, miren lo que voy a hacer, un ángulo de torsión por unidad de longitud, dividiría el ángulo este de phi por cada, digamos, por cada unidad de longitud. En este caso toma de X, ¿por qué? Porque lo toma para acá para una rodajita acá de X, ¿no? Entonces dice, che, mira, ¿cuánto se distorsiona este ángulo entre una abscisa X y acá lo que le faltaría? Y una abscisa X más de X. X más de X. O lo que es lo mismo, para que no se les haga lío, le vamos a poner acá dx, acá
la distancia entre las dos rodajitas, ¿no? Yo no soy muy feliz dibujando, ¿no? Son dos tajaditas. ¿Qué son estas dos tajaditas que hay? ¿No? Y entonces, claramente, cuando asumimos que hay distorsión, vean cómo queda. Si acá, en la superficie, entre dos tajaditas, yo tenía un rectangulito, vean cómo queda este rectangulito cuando se distorsiona. Este rectangulito distorsionado, para decir así, lo es variable desde 0 en el centro donde no se distorsiona hasta la periferia donde es máxima la distorsión, ¿no? Está claro que si yo tomara un radio variable ρ, esa distorsión angular va a ir aumentando conforme aumente ρ y va a llegar a ser máxima cuando ρ sea máximo, cuando sea igual a C para el libro, a R para nosotros, ¿no? Entonces, miren qué fácil empieza a hacer, ¿no? Si yo tengo que la distorsión angular directamente es proporcional al radio, yo podría decir que la distorsión angular máxima va a ser igual al radio por tita. Acuérdense, C igual a R, ¿no? Esto para que se entienda la. ¿Y qué es tita? Tita es el ángulo de distorsión, el ángulo de distorsión o de torsión por unidad de longitud. Vamos a decir, un eje, voy a ponerlo en términos más, digamos, de mejor entendimiento, ¿no? Vamos a pensar que un eje de un camión tiene 2 metros, 3 metros de largo, 4 metros de largo. Y se distorsiona 1 grado. Ahora, ¿cuánto va a ser tita? Y va a ser 1 grado dividido en 4. Por cada unidad de longitud, por cada metro, en realidad se distorsiona, serían 15 minutos de arco de ángulo. ¿Me entienden? De ángulo. Que sería 1/4 de grado. Si hubiera una distorsión de 1 grado, ¿no? Eso es, por eso que este valor ya van a ver que es un valor que más usa, ¿no? Ahora, la distorsión máxima también la podríamos reemplazar como tita era el ángulo por unidad de longitud directamente a este ángulo, ¿se acuerdan? Al primero que vimos primero, ¿no? Al primero de phi o phi directamente expresado en, ya no por unidad entre, no por, de phi es cuando está entre entre una rodaja y otra diferencialmente, pero es un ángulo constante, es un ángulo total cuando se ocurre entre dos secciones ya a distancia finita, dividido en L, obviamente por el radio, ¿no? ¿Por qué por el radio? Y bueno, porque nosotros nos estábamos dando cuenta que la distorsión, por decir, si el radio se hace 0, la distorsión angular es 0. ¿Y esto por qué? Porque en el radio no habría torsión, para decir así, en el centro del tubo. El tubo va a rotar, ¿me entienden? Pero va a rotar alrededor de quién? Del eje del centro de gravedad. Así que por eso empieza la fórmula, ¿no? Y bueno, y de acá se pueden despejar algunas expresiones que después van a ver, que gamma es igual a ρ, en este caso es variable, por tita. Lo mismo que hemos dicho, es la misma expresión que cuando decimos gamma máximo es igual a R por tita, ¿no? Ya vamos a ver cómo se calculan cada uno, pero son los conceptos que tienen que ver, ¿no? Con lo que nosotros queremos hacer. Ahora, ¿qué le pasa? ¿Cómo se forman las tensiones? Porque hasta ahora nosotros hemos estado viendo, che, mira, esto se deforma de esta manera, esto se deforma de esta otra manera, esto pasa así, esto pasa acá, y nosotros queremos saber efectivamente cuánto es lo que se deforma, ¿no? Y entonces lo podemos ver, eso tranquilamente lo podemos ver, tratando de interpretar lo que pasa dentro de la sección. Nosotros sabemos por la
por la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Para distorsiones angulares, nosotros sabíamos dos cosas. Habíamos aprendido por Hooke. Habíamos aprendido en realidad dos situaciones. Habíamos aprendido que sigma era igual a E por epsilon, y ahí teníamos tensiones longitudinales con ejes normales, ¿cierto? Lo primero que vimos en la unidad 8. Y habíamos visto que las tensiones de corte eran proporcionales a un módulo G que tenía algún vínculo con E por la distorsión angular. Por algo nosotros estamos tratando de ver cuánto vale la distorsión angular. O sea, cuánto se deformaba el cúbito elemental. Acuérdense que la distorsión angular aparecía cuando tratábamos de ver cuánto era lo que ¿se acuerdan? Esa distorsión que ocurría ahí, ¿no? Y decíamos que esa tensión era proporcional a la distorsión angular. O sea, cuanto más grande era la distorsión, mayor era la tensión que se generaba tangencial. Y eso lo habíamos visto, ¿no? Obviamente nosotros podemos reemplazar gamma por su equivalente, que es radio por, perdón, para cualquier punto de la sección. Pensemos que acá hay un punto de la sección que esté a una distancia rho del centro. ¿Qué vamos a decir? Que es igual a rho por tita. Tita es el ángulo de distorsión, el ángulo de torsión por unidad de longitud. Acuérdate que este era gamma, era lo habíamos visto acá en la expresión anterior, ¿no? Gamma a rho por tita. O sea que el ángulo podíamos reemplazar gamma por rho por tita, ¿no? Lo podíamos reemplazar. ¿Y qué tensiones andamos buscando nosotros? Fíjate vos, yo lo voy a hacer más grande a esto, a ver si dibujo un poquito mejor. Lo voy a tratar de hacer más grande para que se entienda esto, ¿no? A ver si me ayuda. Vamos a pensar ahora qué es lo que le pasa a la... Vamos a pensar ahí. Yo tengo acá, vamos a decir, un radio variable, rho, ¿no? Y en el caso, en el extremo caso, esto valía R, ¿no? Y entonces yo qué digo, mira, si esta es la sección y acá hay cubitos elementales a distinta altura, en cada uno se va a producir una tensión tangencial. Y esa tensión va a ir en aumento conforme esa tensión tau va a ir a aumento conforme aumente el radio, ¿no? Entonces, la tensión es directamente proporcional ¿a quién? Al producto del módulo de deformante, módulo de distorsión angular, G, depende del material básicamente, y directamente proporcional al radio. Y obviamente directamente proporciona a la magnitud de a la torsión por unidad de longitud. Ya hemos dicho, si un eje se tuerce más, va a tener un ángulo tita más grande. Cuanto más grande sea tita, más grande va a ser la distorsión angular, ¿no? Y por supuesto, esa tensión tau es lo que está tratado de representar acá. De todas esas tensiones, la que más nos va a interesar es esta última de acá, tau máxima. ¿Por qué? Porque la tensión máxima cortante en el punto más alejado del eje es la tensión que yo quiero controlar, ¿cierto? De todas las tensiones que haya, quiero que tau máxima sea menor o igual a tau admisible, ¿no? Para que mi tubo no se rompa, para decir. Y más que romperse, porque la tensión admisible, acordate que era una tensión cortante dividido un coeficiente de seguridad. O sea, una tensión de fluencia dividido en un coeficiente de seguridad.
Ahora viene la mezcla de todo, ¿no? Cuando yo quiero mezclar todo, tengo que hacer una operación que yo la voy a tratar de ver si la dibujo de nuevo acá. A ver si me sale a mí. Una operación que es más o menos así. Si yo tengo un centro, yo acá tengo un elementito diferencial. En ese elementito diferencial se aplica una fuerza dF. Y esto es un área de área. Y está a una distancia ρ del centro del círculo, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero, voy a decir, esa fuerza dF a una distancia ρ del centro del eje, me provoca un diferencial de momento, que va a ser igual a distancia por fuerza. O sea que, si yo acá le aplico a esto un diferencial de momento, vamos a pensar acá, le aplico un diferencial de momento, va a ser proporcional a quién? A la distancia, al radio, y a una fuerza diferencial, ¿no? El radio es constante, la fuerza tiene que ser diferencial. Ahora, si yo quiero obtener todos los diferenciales de momento que provocan cada una de las secciones elementales de área, ¿qué tengo que hacer? Una integral. La integral, el momento torsor total en el eje, va a ser igual a la integral de todos los momentos diferenciales que provocan estas df por ρ. En una palabra los reemplazo. Ahora, como yo tengo que df es igual a la tensión por diferencial de área, ¿por qué? Porque tensión a que era igual a df sobre área de área. Eso también lo vimos, ¿no? Tensión cortante, fuerza dividido en sección. Digamos, en el elemento diferencial, la tensión cortante promedio se hace igual a la tensión real. Entonces yo reemplazo ahí df por tau y diferencial de área, multiplico por ρ y me queda ahí una expresión que el momento es igual a esa integral de la tensión cortante por el radio por el diferencial de área. Este no es el radio, es la distancia al centro de ese diferencial de área. Lógicamente ya me van a decir, bueno, hay que resolverla la tensión. Bueno, antes de resolverla la tensión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver, llevarla a la tensión cortante. Hemos dicho que esa tensión variaba, ¿se acuerdan? Era variable la tensión. O sea, era 0 en el centro y era máxima en la periferia. O sea que claramente en esta integral yo la tengo que poner en unidades variables. Y nosotros sí vimos acá que la tensión era G por ρ por tita. Entonces acá hacemos exactamente la misma. Traemos que la tensión es G ρ tita y esa tensión vamos y la ponemos ahí, en esa expresión. Bueno, verán que la deducción no es agradable. Su profesor no se las pide, nadie se preocupe por esto. Lo que importa es el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a quedar? Empieza a quedar el ángulo de distorsión angular, ángulo específico de torsión, por el módulo cortante. Como estos valores son constantes, ¿en qué condiciones son constantes? Cuando estás en el campo elástico lineal, cuando el material es cuando no es goma, exactamente, cuando no es un plástico, cuando es un acero, un hierro, un material donde hay proporcionalidad de tensiones y deformaciones y se comporta bien todo eso, vos lo podés sacar afuera de la integral. Y te queda la integral, lógicamente, del radio al cuadrado por el diferencial de área, que todos sabemos que esa es la integral del momento de inercia J0, o momento centrífugo. Nosotros habíamos visto... La inercia polar es esa, ¿no? Inercia polar era igual, la habíamos visto, radio al cuadrado, diferencial de área, y también la habíamos visto que era igual
¿Se acuerdan? A la inercia a x cuadrado más y cuadrado por diferencial de área, que esto era igual a jx más ji. Y muchos confundían esta inercia polar con la inercia centrífuga. ¿Se acuerdan? La inercia centrífuga era el jx. Me paso ya en el parcial, ¿no? Como esto es J0, bueno, ya me queda directamente J0 acá. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo puedo despejar ahí el ángulo específico de torsión que yo no lo conozco. ¿Cómo? Directamente proporcional al momento torsor. ¿Eso qué significa? Que el eje se va a distorsionar más cuando mayor sea la acción torsor. A más torsión, más distorsión. Inversamente proporcional al módulo resistente, lo cual es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque si el material tiene un módulo cortante más alto, por supuesto que se deforma menos, rota menos. E inversamente proporcional al momento de inercia polar, porque esa era la propiedad que tenían las secciones a la rotación en este caso. En los otros era al giro. En realidad es al giro de un eje perpendicular al plano, donde yo estoy provocando la rotación. ¿Se acuerdan? En realidad los momentos de inercia siempre eran proporcionales a giros de eje. Nada más que vos podías tener eje X, podías tener eje Y, JX, JY, y el JO era como si fuera el JZ, para decir así. Era el eje perpendicular a la sección, ¿no? Bueno, de ahí vuelta a darle con el asunto, ¿no? Nos volvemos con este tita, nos podemos volver de nuevo. Si alguien logra deducir todas las veces que hemos ido y hemos venido con la fórmula, lo felicito. Entonces, con este tita que hemos deducido, nos volvemos a la fórmula de tensión, ¿no? Y fíjate vos, ¿qué es lo bueno? Lo bueno, que si bien la distorsión angular dependía del material, la tensión no depende del material. Solamente depende de la torsión, del momento de inercia y de la distancia al centro o al centro de giro. Obviamente, la máxima tensión tangencial, tau máximo, va a ser cuando el momento torsor sea máximo en la estructura. La inercia, ya sabemos que es característica. Y obviamente acá va a estar el radio, porque yo, acuérdense que en todo momento he usado, en lugar del C que usaba el libro, que estaba por acá, el C, he usado R, por cuestiones de comodidad mía, ¿no? Para no cambiar simbología, ¿no? Entonces, la deducción esta. Entonces me van a preguntar, y bueno, ¿qué expresiones me hacen falta? Mira, la más importante de todas, esta. La voy a poner con un 1. Porque esa tiene mucho parentesco, mira. Tensión, momento torsor dividido en momento de inercia por distancia al eje. ¿Y vos cómo la ves? Igual a esta otra, la de Navier, M. Sigma igual a M sobre JZ por I. ¿Te acordás? Flexión. Flexión. Bueno, son medio parientes, ¿no? Son primas hermanas, ¿no? Momento sobre momento, nada más que este momento torsor, no es momento flector, momento torsor. Acá en vez de momento de inercia respecto al eje de giro, un eje contenido en el plano, es respecto a un eje perpendicular al plano de la sección, por eso es J0, polar. Y esta acá, la distancia a la fibra. Disculpe, profe. Sí. No vemos dónde señala y podría Bueno, prenderla. ahí te lo pongo, mira. Vos podrías. Ahí está Rho, ¿cierto? Y vos ¿qué te va diciendo? Que en la medida que va creciendo Rho, acá para un Rho hay una tensión, tau.
Y obviamente, para el Rho más grande, el Rho máximo, que es el radio, vas a tener la tensión tau máxima. ¿Y qué vas a controlar? O sea, la fórmula que importa es la 1, ¿cierto? Está claramente. La segunda fórmula que importa es esta. La distorsión angular o ángulo de distorsión por unidad de longitud. ¿Y esto por qué es importante? Porque con esta fórmula, si nos volvemos a la expresión anterior a la que vimos al principio acá, ¿no? Vimos una que vimos a una de estas, que era, a ver si no la tengo, la vimos por acá, a ver, quiero verla donde la tenemos puesta la expresión, miren, acá la teníamos, ¿no? Fíjense, gamma máximo hemos visto es igual, la distorsión máxima es igual a R por phi sobre L. Pero a vos te interesa en realidad si esta distorsión máxima que va de B a B' es compatible con la cinemática de tus engranajes, ¿cierto? Porque al final, cuando vayas a cuarto año, cuando estén viendo diseño de perfiles conjugados de engranaje, al final, ¿qué va a pasar cuando hay una torsión? Vos imagínate, el momento torsor de un eje de un cardan de un camión. ¿Dónde se lo dan inicialmente? Del lado del embrague. Le estás dando el par torsor, ¿cierto? Donde está acoplado el embrague. Y de la otra punta, ¿a quién se lo estás dando? El diferencial. Claro. Claro, del otro lado te va a ir al diferencial. Y entonces, ¿qué te va a pasar ahí? Si es muy grande esa distorsión angular, puede ser incompatible con la conjugación de los perfiles de los dientes, ¿no? Y entonces, puede ser que la distorsión, que la pieza te resista perfectamente a torsión, no haya problemas con eso, pero que no sea compatible con lo que vos estás diseñando. Entonces, muchas veces se controla este valor. Che, mira, la verdad, mi pieza más que medio grado no se puede deformar. ¿Por qué? Porque yo ya la estudié. Hasta medio grado mis dientes van a funcionar. Después de medio grado, esto no va a ser, va a tener desgaste prematuro, esto, aquello. Y de hecho eso pasa, ¿no? Entonces, por ese motivo, se usa muchas veces. Vean cómo acá están las distintas expresiones de distorsión angular, ¿no? Entonces, yo por eso es que necesito saber ahí el ángulo específico de torsión, y habrán visto que el ingeniero ruso, entre este valor y este, haya girado todos los problemas, ¿no? Profe, Sí, la torsión se representa, usted la está representando con la letra tau, sí. que viene a ser la misma No, de esfuerzo de la corte. torsión, perdón. No es la torsión, es la tensión cortante. Ah, bien, por eso se le iba a preguntar al momento del esfuerzo de corte que ya hemos visto. Eso es el esfuerzo de corte. Yo cuando hice corte usé la letra tau. Es que esto es un esfuerzo cortante, claramente es cortante. ¿Dónde lo vimos? El cortante lo vimos al principio, acá. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, me faltó, esto era tau x y tau y x, ¿cierto? En un cúbito elemental, nosotros veíamos que la distorsión de ese cúbito elemental, por efecto de los cortes, se provocaban estas tensiones tau y x, y esto es tau x, ¿no? Nada más que este era menos, y si este era más, este era menos, bueno. No me acuerdo ahora cómo Se puede igualar, digamos, la fórmula que deducimos ahora con la de Hooke tranquilamente. Claro, porque más que igualar, son fórmulas, son parientes. ¿Ve que yo las puse acá? Acá las puse. Yo dije,
La ley de Hooke era válida para las deformaciones normales, con el sentido del eje, esfuerzos normales, aparece sigma igual a E por épsilon. Y por otro lado, las tensiones cortantes eran proporcionales a la distorsión angular y a un módulo G, módulo cortante que dependía del material. Ese módulo cortante tiene otro valor que E, no tiene el mismo valor que E. En general, la relación entre E y G, yo estoy seguro de no haberla demostrado, pero sí haber puesto que tenía que ver con el coeficiente de Poisson. ¿Se acuerdan? El coeficiente de Poisson, que era el que nos relacionaba la deformación transversal cuando había una deformación longitudinal. ¿Se acuerdan que había una relación? Y yo le dije, miren, acá hay un módulo, hay módulo de Poisson y había un vínculo entre E y G. Hay un vínculo ahí que se puede aplicar, ¿no? De todas maneras están las tablas para los valores, ¿no? Entonces, con estas dos expresiones son las que ustedes van a usar. Me van a aprender, profe, y si me da un problema a usted, yo me la tengo que aprender a la expresión. Mira, si no te la aprendes, no te hagas problema. Yo te la pongo siempre la expresión en el parcial. No tengo problema. ¿Te hace falta alguna de estas expresiones acá para algo calcular? Mira, ¿te hace falta alguna? Esta te hace falta porque vos vas a necesitar. Yo te la voy a poner en la expresión. No, no vamos a andar discutiendo por expresiones. Lo que sí quería que ustedes entendieran que el proceso de razonamiento de esto tiene que ver primero con un mecanismo de deformación y ese mecanismo de deformación, que es el que vimos acá, empezamos acá, vimos un mecanismo de deformación, interpretamos qué era lo que pasaba con la física de la deformación, hicimos solo cinemática acá, y finalmente le empezamos a aplicar los conceptos de tensión. Y a esos conceptos de tensión, bueno, nos pusimos a hacer algo de ahí de sustituir, sacamos de acá, lo ponemos en otro lado, sacamos de acá, lo ponemos. Les soy sincero, yo soy capaz de acordármelo para la próxima, para una clase nada más. ¿Me entienden? Si me pongo a buscarlo, no puedo encadenarlas a todos, ¿no? Obviamente, pasan los años, te puedes llegar a acordar cosas, pero son todas deducciones que, si bien tienen una lógica, son fáciles, entre comillas, no es que sean complicadas, pero la retentiva de dónde vas a ir cambiando y cambiando y cambiando es un esfuerzo inútil para mí. Yo no lo pido. Entonces, claro, el primer problema que se te empieza a plantear es qué esfuerzo torsor te provoca cada uno de este eje sometido a dos correas, y estas correas normalmente, esto le llaman en algunos casos muñecos, normalmente una de estas correas está enganchada a un motor y otra a una máquina que puede ser una cinta, en el caso de las carpinterías, una cinta para lijado, podría ser para un fresado, para un cepillado, cualquiera de las acciones de las carpinterías son muy comunes este tipo eh, de dispositivos, ¿no? Mecánicos, ¿no? Entonces yo quiero encontrar el momento torsor que provoca cada uno y bueno, yo tendría que ver qué momento provoca en este sentido en B. Obviamente va a ser igual el momento en B. A ver, vamos a sacarlo, ¿no? Acá. El momento en B va a ser igual a ¿quién? A la fuerza por distancia, en un sentido, vamos a pensar que en sentido antihorario es positivo, o sea que psi por 0,15 menos 2 por 0,15. ¿No? Entonces el momento en B, el momento torsor en B, eventualmente os podría decir que es directamente a 4 por 0,15, que es igual
a un kilonewton metro. En este caso, ¿no? Porque, perdón, no es un kilonewton metro, yo me apuré con la cuenta, no. Es igual a... me puse sexagesimal, no sé por qué me puse. 0,6. Bien, 0,6 kilonewton metro. Entonces vienen los primeros problemas, ya vamos a ir a ver qué. Y en el otro caso, el MA, esto vamos a pensar que es positivo, el MA, vean que es es horario, por lo tanto lo podríamos poner negativo, es igual a menos 6 por 0,1. Y esto te da menos 0,6 kilonewton metros. O sea que, si yo quisiera representarlo, el diagrama de momento torsor de ese eje, mira, ese es el eje A y ese es el eje B. Yo tendría que acá tengo una torsión de 6 y acá en el igual y sentido contrario, de 0,6, perdón, tengo una de menos 0,6, ¿cierto? Profe, momento en C sería ese o no. Esto es en C y esto es B. O sea que solamente habría torsión, fíjate vos, entre el tramo B y C. ¿Te das cuenta? Claro, Acá, pero el que gráfico usted ahí que puso un momento en A de menos no, 6 por no 0,1. puse nada. Ah, perdón, acá, no era nada, era en C, esto, tenés razón. Este es en C, perdón. Bueno, esto era en C y acá cerraba el diagrama de torsión. Este es un diagrama de torsión, para decir así, yo podría decir, mira, este es un diagrama positivo, y bueno, yo podría decir, mira, esto viene con la regla de tal sentido, en una palabra, a este eje le estoy provocando de un lado un movimiento antihorario y del otro lado un movimiento horario, ¿no? La verdad que no sé si he dibujado bien, estoy tratando de pensar, ¿no? Si lo miro desde allá, desde un extremo, este sería antihorario y este sería horario. Pero bueno, siempre está en el sentido que yo lo mire, ¿no? Y acá en este caso los apoyos A y D no generan, no tienen ni impiden porque el giro. están locos, los dos, nada, no restringen el movimiento. Acuérdate que acá hay un motor, por eso yo te dije, acá hay un motor con una poleita, ahí viene una banda, ¿no? Y acá hay un motorcito con un motor eléctrico que eventualmente le imprime, ahí positivo o negativo, le imprime rotación a esta poleita y esta le da a esta y esta le transmite a esta. ¿Me entienden? En realidad rotan todos los ejes, pero esta le hace resistencia, eso es lo que pasa. Ese es el problema. Uno le hace fuerza de un lado y el otro le hace resistencia. ¿Estamos? En una palabra, por eso hay torsión. Lo que pasa es que acá es constante la torsión, ¿no? No es que esté rotando constantemente, sino que acá está generando una resistencia, digamos, al, a la- al par que le está dando de este lado, ¿no? Le está generando una resistencia y esa resistencia es la que se ve sometida a torsión entre B y C. Un temita importante, vean que yo usé 0,6 kilonewton metro. Entonces el momento torsor en realidad es igual a 600 newton metro. Disculpe, profe. Sí. ¿Cómo sacaríamos el momento torsor si nos hubiera dado el momento en B distinto al momento en C? No, tendrías otro diagrama de torsión, tendrías, seguramente se transferiría a los apoyos. Y de hecho hay ejercicios así. Vas a ver que hay ejercicios donde empiezan con torsiones de un sentido, de otro sentido. Pueden haber, vas a ver ahí. Yo no me voy a meter, pero en realidad pueden haber torsiones que vengan inclusive desde el apoyo, ¿no?
Si tenés una O restricción. sea, para cada parte del eje habría un momento torsor distinto. Claro, podría ser, sí, estar sometidos a distintas torsiones. Está clarísimo el caso del banco de trabajo de los carpinteros. Encienden un motor y conectan un montón de máquinas y todas están a la vez trabajando. ¿Me entiendes? Usando un árbol que transmite la rotación a las distintas máquinas, ¿no? Cada una tiene su velocidad, su diámetro de polea, todo eso. Diámetro de polea, con eso controlan el número de vueltas, ¿no? Ustedes saben que para cepillar tiene que ser una velocidad de corte, para lijar tiene que ser otra velocidad de corte, de acuerdo si el grano de la lija si es medio, fino, de desbaste, bueno, todo eso tiene un estudio, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué vamos a poner? Que estos son 600 newton por metro. ¿Cómo sería el cálculo, no? Si yo ya tengo la torsión, yo me tendría que ir a buscar alguna de las formulitas que hemos estado usando, ¿no? Tau MTJ, y vamos a usar E, ¿no? Entonces vamos a poner tau máximo, momento torsor máximo, dividido en J0 por R. Entonces hay que ver en el círculo cuánto era el momento para un radio R, cuánto valía J0. Si alguien no lo tiene, yo me fijo ahora acá. Yo no me voy a poner a hacer la deducción, pero si alguien lo tiene a mano, me lo dice, no tengo ningún problema, ¿no? Yo me fijo en alguna de las tablitas. Creo acordármelo de memoria, No pero sería, sí, no sería, profe, de 2 veces un cuarto de pi por r a la cuarta. sí, lo que pasa es que está el valor está expresado claramente en términos. Disculpen, estoy fijando acá. Ah, en el libro. Disculpe, profe. Sí. El Sí, momento torsor en kilogramos por centímetro. sí, ¿por qué no? Es unidades de fuerza y de desplazamiento. No. Sí, ¿no debería ser 6.000? O no sé qué estoy haciendo muy mal. Después lo razonamos. Puede que tengas razón, ¿eh? Siempre digamos, hay que pensarlo bien a las relaciones, ¿no? Ya me fijo acá el valor de la torsión, que es creo que es un radio a la cuarta. Está en una expresión de un radio a la cuarta. Tiene la expresión de torsión. A ver, expresión de torsión. Acá viene la expresión de torsión. Un momento, torsor. Un medio de pi por radio a la cuarta. Pi sería, sobre ¿no? 2 por radio a la cuarta. Pi sobre 2 por radio a la cuarta. Esa era la expresión que andábamos buscando. Y entonces, si vos estás buscando que este tau máximo, que es igual a mt máximo, ¿cierto? Dividido en pi sobre 2 radio a la cuarta por r, te empieza a quedar un r al cubo acá, ¿no? Y esto tiene que ser menor o igual a tau admisible, ¿no? Tau admisible. Entonces, ¿qué vamos a empezar a despejar? Vamos a empezar a despejar acá, vamos a tratar de ordenarla la expresión. Tau admisible tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Que 2 veces el momento torsor dividido en pi por radio al cubo. Por lo tanto, el radio, y acá viene la mayor parte de los problemas que tienen los alumnos, es la raíz cúbica. Muchos despejan y les queda el cuadrado ahí, ¿no?
2 veces el momento torsor dividido en pi por tau admisible. Y entonces eso es lo único que vos tenés que saber, ¿no? Tenés que saber cuánto es tu tensión admisible, buscarla. Yo ya voy a ponerme acá a buscar a ver si la tengo acá a mano, una tensión admisible. Obviamente tengo que tenerla, esa tensión admisible. Acá dice, uno de los problemas que tengo yo, dice tensión admisible 20 megapascal. Vamos a verlo. ¿Qué tal sale? Tensión admisible. Igual a 20 megapascal. Entonces, cuando vos lo trabajas en megapascal, ¿qué es lo que tenés que trabajarlo acá? 20 por 10 a la sexta pascal. Esa es la mejor forma. Entonces vos tendrías que el radio es igual a la raíz cúbica del momento torsor. Nosotros lo habíamos calculado, el momento torsor, lo habíamos calculado, nos mantengamos en 600 newton metros, 2 por 600 newton metros dividido en pi por 20 por 10 a la sexta. Y vamos a ver qué es lo que sale ahí, ¿no? Ahí, a ver, no sé si alguien tiene ahí alguna. Estoy tratando de ver si esa tensión admisible no es muy alta. La voy a buscar a ver si tengo alguna tabla por acá. Tenía un libro con tablas de materiales que me ayudan bastante a... ¿Esa tensión, profe, para qué material sería? Eso estaba tratando de ver, porque la estoy sacando de un libro que tiene un ejemplo, pero yo la verdad dice aleación de aluminio, ¿no? Del libro plantea para una aleación de aluminio, ¿no? Esto, tensión de 20 megapascales para una tensión de aluminio, ¿no? Obviamente esa tensión de aluminio no es específicamente ese ejercicio, pero la saqué a esa tensión, ¿no? Obviamente hay que buscar para cada material, tiene eh, su tensión admisible para el cual vos lo podés trabajar, ¿no? Ya me fijo si tengo alguna tablita de tensiones, si no, después yo les hago llegar algunas tablas de las que figuran habitualmente. Hay una que usábamos muy, o por lo menos yo he usado bastante, que está en un libro, creo que en el libro de otro autor. Acá tengo algunas cuantas. Bueno, estoy bastante... Acá está, aleaciones de aluminio, ¿no? Módulo E, módulo G, resistencia a resistencias últimas sigma, razón de Poisson. Claro, acá lo ponen en términos de razón de Poisson, ¿no? No en tensión estado. De todas maneras, si uno lo hace a las cuentas, tiene ahí los valores, vienen de distintos materiales, están los valores típicos de esta expresión. ¿Cuánto les dio acá ese radio para ese eje? 0,027. 0,027. Por lo tanto, esto es un diámetro de 54 milímetros. ¿Cierto? Eso sería lo que les está dando, ¿no? Un diámetro de 54 milímetros. Ahora, lo otro que ustedes podrían averiguar es decir, bueno, en base a las expresiones que hemos estado manejando, tenemos θ igual a mt sobre GJ0. Vamos a tratar de buscar el G del aluminio. Θ
igual a mt sobre GJ0. Ahora, nosotros con este diámetro o con este radio, como quieran, con este radio en este caso, nosotros ¿qué podríamos calcular? J0 igual a pi sobre 2 por 0.027 a la cuarta, ¿no? Mucho cuidado porque estos números empiezan a tener por 10 a la menos 5, a partir de la menos 6, empiezan a ponerse muy feos los números, salen, ¿no? O sea que ese valor lo tendríamos. Y nos estaría faltando el valor de G. Yo este sí creo que lo tengo acá, G, del aluminio. Lo que me falta es vista a mí. El G del aluminio está en KSI, en megapascales, en gigapascales. Aluminio. De 26 a 27 gigapascales. Bien. G. 26 a 27. Sí. Entonces, ¿qué otro valor me hace falta? Entonces, G, vamos a poner número par, 26 gigapascales. Y de nuevo los problemas que pasan. Entonces, la torsión, ¿cómo la tenés que poner siempre? Para no fallar en el intento. En unidades coherentes. 600. G. 26 por 10 a la 9. Por esta expresión. Pi sobre 2 por 0,027 a la cuarta. Espero que todos estén pudiendo ver bien esto. Y te va a dar un valor de tita, si alguien la puede hacer a la operación, me ayudaría un montón, ¿no? Este está claro que es elevado a la cuarta, me quedó bastante feo a mí. Vamos a tratar de ponerlo mejor. Pi sobre 2, mientras alguien lo puede ir calculando. 0.027 elevado a la cuarta. Verán que al final esta es una cantidad muy chica y esta es una cantidad muy grande, entonces ahí hay una compensación, para decir así, ¿no? Hay una compensación ahí de factores, no crean. Y te sale un valor que es horrible porque te sale un valor en radianes. Eso es lo más 0,028. 0.028 radianes. Ese tita, que es un ángulo de torsión por unidad de longitud. En algunos casos te dan el largo de eje y vos lo tenés que multiplicar por el largo del eje y lo vas a tener, porque ese son radianes por metro, ¿cierto? Porque es por unidad de longitud. Entonces, si vos tenés radianes por metro, bueno, vas a tener, porque todos has trabajado todas unidades métricas, ¿no? Entonces, eso lo vas a tener, multiplicar por los metros de largo de tu caño y vas a tener los radianes de distorsión angular. Ahora, si vos lo querés poner que vos lo entiendas a este tita, y bueno, vas a tener que hacer 0,028 por 180 dividido en pi, y eso alguien me dice, te va a dar un valor en sexagesimal. Está claro que esto son... Pero no llega a ser un ángulo todavía, porque No, un ángulo puro, no, digamos. pero lo vamos a poner como sexagesimal. Decímelo y ya te explico por qué. Será que llegado al final del año y ya ni multiplicar puedo acá con la calculadora de la facultad. Mira, ando perdido. Yo ya creo que ya estoy de nuevo en clase, ¿no? Que estoy en clase en la UTN. Volví a la UTN ya, mentalmente. ¿Cuánto dio? La reunión, volvemos, ¿no? No sé, no, Un tranquila. grado, ¿Cuánto? 36 minutos. ¿Cómo? Un grado, 36 minutos y 16 segundos. Esto es
por cada 1 metro de longitud de eje. ¿Me entiendes? Es el concepto, ¿no? Entonces, para decir, si tenés un eje de 50 centímetros, bueno, en realidad se va a tener una distorsión de menos de 1 grado, ¿no? ¿Me entiendes? 1 grado 36 son algo así como 96 minutos, te va a dar como 46 minutos de distorsión angular. ¿Me entiendes? Hay que verlo en la longitud del eje, ¿no? Pero te das cuenta que es importante. Y esto eventualmente yo podría pedir que sea, si yo lo trabajo directamente con gamma, que es tita L, ¿no? Perdón, con phi, no con gamma, sino con phi, tita por L, porque phi es la distorsión total, ¿no? Phi por L, yo podría poner que este phi, vamos a pensar que el eje tiene 2 metros de longitud. Bueno, va a ser más grande, va a ser como de 3 grados, algo así, ¿cierto? 3 grados y lo que fuera, ¿no? Y yo tendría que testear si eso es menor o igual a phi admisible. O Ese valor, profe, es un valor relativamente grande, ¿no es este es cierto? grande, este es grande. ¿Por qué? Porque yo agarré aluminio. Justo hice un ejemplo con aluminio. Si usaba acero me iba a dar menos. ¿Me entiendes? Y este también puedo testear que sea menor o igual que un tita admisible. Yo lo puedo controlar por el ángulo específico de torsión o por el ángulo final. Puedo también testear distorsiones angulares por unidad de longitud, ¿no? Admisible. Entonces me va a preguntar, ¿y qué pasa si es más grande que el...? Bueno, de nuevo el proceso inverso. Hay que volver a resolver. Vos ponele que esto te diera más grande, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Ahí nos dio un valor. Nueva diapositiva. Vamos a ver qué pasa cuando no da. No. Entonces yo puedo decir, acá nos dio 1,36 grados, ¿cierto? Nos dio el ángulo específico de torsión, 1 grado 36 minutos. Vamos a redondear, ¿no? Y entonces vamos a pensar que el tita admisible sea igual a 1 grado. En decimales, profe, es 1,6 grados por ciento. Bueno, esto es 1,6 grados, bárbaro. 1,6 grados, ¿no? Y entonces, tita admisible, ponele que fuera 1 grado. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Esto lo tendrías que llevar a radianes. Entonces, el tita admisible, te lo suelen dar en grados, por eso se los cuento, ¿no? Entonces, vos lo tendrías que llevar, y entonces a este lo multiplicarías por pi, se pondrías 1 por pi dividido en 180. Y te va a dar un valor. Díganme cuánto sale eso. O sea, 1 por pi sobre 180. Y lo llevo de nuevo a radian. ¿Cuánto les dio ahí? $0,017. Esto es radianes. Radian no se escribe radian porque ustedes saben que no. Pero bueno, son radianes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te volvés a la fórmula que has estado trabajando. Vos has estado trabajando la expresión esta. Has estado trabajando con esta expresión. Tita mt sobre gj0. Vos has estado trabajando tita igual a mt sobre gj0. Y esta la habías llegado a igualar a mt sobre gj0, y j0 era pi sobre 2, te quedaba el 2 acá, por radio a la cuarta. Por lo tanto, vos podrías despejar que el radio a la cuarta, o el radio directamente, para no andar dando tanta vuelta, el radio, y miren de nuevo el problema que les pasa a muchos alumnos. Ahora, cuando despejan de acá, resulta que tienen que hacer raíz cuarta, no raíz cúbica, ¿no? Radio a la cuarta va a ser igual a 2 veces el momento torsor
sobre G por pi por el tita admisible. Para nuestro caso, el radio recalculado, raíz cuarta de 2 por 600 era esto, dividido en G, que era 20 por 10 a la... ¿cuánto era el G? No, por 10 a la 9 era. Estoy tratando de buscarlo donde lo habíamos sacado. El G. 26 por 10 a la 9. 26 por 10 a la 9 por pi por 0,017. Entonces te queda un nuevo radio que debería ser mayor a lo que hemos obtenido acá. Acá habíamos obtenido un radio de 0,027. Te debería salir un radio mayor. Disculpe, profe. Sí. ¿No debería salir un radio menor? No, mayor. Claramente. Dale, sacalo, a ver. Y después que lo saques... 0,030. Bien. Me gustó ese número, menos mal, porque si no... 0,030 metros. Esto implica que es un tubo de diámetro 60 milímetros de aluminio, ¿no? Para el caso, ¿no? ¿Por qué te dio más, Matías? Matías me hablaste, ¿cierto? ¿Por qué te dio más? Sí, ahí lo entendí igual. ¿Te diste cuenta? Porque si yo... Sí, mientras más grande es el radio, más aguanta. Claro, va a tener más momento de inercia y va a tener menos distorsión angular, porque en realidad yo me puse restrictivo. Lo dijo bien acá Matías Molina, me dijo, profe, ¿no salió medio grande este? Y sí, salió medio grande. Che, le pongamos un grado, bueno, listo. ¿Por qué? Porque era una condición. Obviamente yo estoy especulando, no estoy diciendo van a salir así los ejercicios, sino yo estoy diciendo, che, mira, salió muy grande. Bueno, estamos en ese proceso de racionalización. Bueno, pongámosle un tope a la distorsión angular. Listo, me tiene que salir una pieza más grande. Mucho cuidado cuando trabajen con las piezas huecas. Voy a irme a otra página para no generar mal. Una de las piezas favoritas para soportar la torsión es la pieza, son los tubos de pared delgada. O sea, son tubos donde, entre comillas, acá, a ver si podemos poner ahí. A ver, formato sin relleno, ¿no? Y entonces yo tengo lo copio. Profe, ¿cuánto había dado el radio del ejercicio anterior? ¿Cómo? ¿Cuánto había dado el radio del ejercicio anterior? 30 milímetros me dio, no sé si lo hicieron bien en la operación o no. 0,030. No sé si alguien se equivocó, no hay problema. Hay que ver. ¿No te dio a vos? No, me dio igual, sí, pero no me acordaba si era ese o... No, está bien. Me dio un poco más grande. Cuando yo lo había calculado originalmente me había dado 0,027 metros. Yo decía, bueno, un tubo de 54 milímetros, ¿no? Bien, ahora, más que un tubo, una pieza, una valla circular maciza. Las vallas circulares macizas no son las piezas mejores dispuestas para absorber las torsiones, ¿no? ¿Por qué no son las mejores dispuestas? Porque resulta que tienen mucho peso
Y vos te das cuenta que acá en las zonas muy cerca del eje aporta muy poca resistencia. Porque yo acá en este lugar que tengo una tensión máxima, ¿cierto? Tau máxima, ¿no? Y si yo hago la variación lineal, acá tengo otra tensión en el radio interno, ¿no? Ahora, es mucho más efectivo tener un tubo de pared delgada donde la parte que aporta sea la parte externa. Ahora, ¿te va a salir un diámetro más grande? Sí, seguro que me va a salir más grande que el otro. Pero me voy a ahorrar todo este material. Me voy a ahorrar todo el material de adentro. O sea, y ahorrarme material interno me estoy ahorrando plata. Por algo los ejes de los camiones como son huecos, ¿cierto? ¿No? No sé si ustedes los han visto, son huecos, ¿no? Entonces el problema que se te presenta es que vos el J0 vos lo calculás como pi sobre 2 y acá te aparece un radio a la cuarta menos un radio interno a la cuarta. Entonces se te arma lío para... Claro, porque vos cuando estás diseñando, claro, porque vos siempre terminas despejando un radio, ¿cierto? Mira cómo hicimos acá. Terminamos despejando un radio. Y acá lo mismo, terminamos despejando un radio, pero ahora tenemos dos radios. Y se arma un poquito el lío, ¿no? Entonces, ¿qué manera se trabaja para cuando pasa esto? Cuando pasa esto, normalmente se establece una proporción entre el radio interno, llámale este, R chiquita, y el radio externo, que es este otro, R. Y esa proporción tiene que ver con el espesor que yo... Entonces yo digo, mira, no me voy a hacer problema. Yo puedo poner que el espesor puede ser una proporción que a veces el radio externo, ¿cierto? Entonces con K menor que 1, ¿no? Entonces vamos a pensar que el espesor sea un 10% del radio externo, ¿no? Un 5%, 0,05 del radio externo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo haría mis cálculos? Yo diría, mira, el radio interno va a ser igual entonces a el radio externo menos el espesor, ¿cierto? 0,05 del radio externo. Eso va a ser el radio interno, ¿no? ¿Se entiende, no? Esta distancia, perdón, esta distancia R chiquita es igual a la distancia externa menos el espesor. ¿Estamos? Esta que estoy buscando, el radio grande, menos 0,05 de R. O lo que es lo mismo que el radio interno va a ser igual al radio externo por un factor que va a ser 1 menos K. 1 menos K. Pero ese 1 menos K no deja de ser un número entero, constante. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la ventaja que vos lo tenés? ¿No? Y más, podrías poner R igual, acá 1 menos K, podrías poner que esto es igual a una proporción epsilon. Espero que no se va a mezclar con alguna de las... Le vamos a llamar a esto M. Por usar una letra, ¿no? M. Entonces yo digo que es igual a MR. Y por lo tanto, cuando vos vas a calcular el J0, tenías que esto es pi sobre 2, radio a la cuarta, menos
radio chiquita a la cuarta, que es m a la cuarta por radio a la cuarta. ¿Me entiendes? Y entonces empieza a tener más sentido, mira, te queda que J0 es igual a pi sobre 2 radio a la cuarta por 1 menos m a la cuarta. Aclaro que m era igual a 1 menos k, ¿no? Así que nadie se vaya a querer confundir, ¿no? Y a partir de este momento estamos en el mismo caso que estábamos recién acá. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan que acá nos quedaba radio a la cuarta y acá había un radio? Bueno, nada más que acá en vez de radio a la cuarta va a aparecer una expresión, si alguien la quiere, va a aparecer la expresión convertida, la expresión de tensión máxima. La vamos a tratar de trabajar acá para que no quede la duda, ¿no? Esto sobre todo para cuando ustedes les encuentren problemas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo era la expresión? La tensión era igual a momento sobre J por E, ¿no? Esta es la tensión máxima, ¿no? La que habitualmente usamos. Te pueden pedir tensión en otro punto, pero no vamos a ponerlo siempre en la condición de tensión máxima, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podrías poner? Y mira, va a ser igual a M sobre J. Perdón. Me dormí. M sobre, y acá que hemos sacado, J es igual a pi sobre 2 radio a la cuarta, ¿no? Pi sobre 2 radio a la cuarta por 1 menos m a la cuarta. Todo multiplicado por r. Y fíjate vos que ahí acabas de resolver un poco tu problema. El problema que no lo podías. O sea que te queda algo así la expresión. 2 momento torsor dividido en pi radio al cubo 1 menos m a la cuarta. Siempre sabiendo quién es m, ¿no? Que era también un 1 menos algo, ¿no? Ahora, ¿qué te queda? Te quedaría que el radio que vos querías despejar era raíz cúbica de 2 veces el momento torsor dividido en pi por 1 menos m a la cuarta por la tensión admisible. Y de nuevo estás en la situación en que estábamos recién, ¿no? Vean el pequeño... Profe, ¿y eso se aplica para la tensión admisible y la tensión máxima también? Claro, para cualquier tensión que vos quieras calcular. Yo siempre la pongo acá al máxima, pero quizás es un exceso mío. Es para cualquier tensión. Y acá en vez de R, ¿qué tendría que ir? Rho. Porque en realidad es una distancia. Obviamente, si fuera Rho, acá ya no podrías despejar. ¿Por qué yo la aplico acá? Porque yo estoy tratando de calcular el radio para el radio de diseño. Por eso trabajo con la tensión máxima, que tiene que ser menor o igual a tensión admisible, ¿no? Y de ahí despejo para que vean qué es lo que pasa cuando tengo un tubo y no tengo un tubo de sección hueca y no tengo un eje lleno. ¿Se entendió? Yo no sé si con el profe ruso vieron estas alternativas. Lo que pasa es que el profe, claro, cada uno lo va a ir resolviendo con alguna solución particular. Pero yo quiero que tengan ese manejo global, para decir así, para que ustedes puedan ir entendiendo cómo funciona esto, ¿no? Normalmente esto va a provocar que este término este término es menor que 1, por lo tanto va a provocar este radio aumente, tienda a aumentar, ¿no? Esto es lo que pasa. Ahora, hay algunos ejercicios donde te piden, che, compárame el peso de dimensionar la pieza con el radio de la sección llena y compárame el peso que sería si yo lo hago con sección hueca. Y en definitiva, ahí te va a dar la comparativa de que vos para el mismo momento torsor con la sección hueca vas a lograr
que tu pieza sea más liviana, por lo tanto más barata. Por eso que se la hacen así. Y aparte el torsor no depende de la masa. No, La no, no, torsión no. no depende. No, no, depende únicamente de las propiedades de la sección, ¿no? De las propiedades de la sección. Lo que te digo es que, claro, como vos te vas acercando muy al centro, toda esta parte, esta inercia que te aporta esta parte interna, en realidad es muy poca, porque siempre depende de la distancia ρ, ¿se acuerdan? Al centro, ¿no? Y entonces, por eso es que funciona mejor así. Y bueno, y el último pasito de torsión que voy a dar tiene que ver con el desarrollo de la potencia, ¿no? De los motores. Hay muchos ejercicios con motor, ¿no? El problema es que los motores, cuando te dicen viene la potencia de un motor, viene normalmente en HP, qué sé yo, y hay una conversión para pasar, ¿no? De HP a kilowatt, y bueno, y ahí vos, el 0,76 ahí de conversión, qué sé yo, te pones y haces las cuentas, ¿no? Las de física siguen siendo de física. El tema es que los motores te vienen en la chapita del motor, te dice, este motor tiene 1500 vueltas por minuto. Y bueno, y si tiene esas 1500 vueltas por minuto, tiene una determinada potencia, ¿cómo convierto esas vueltas por minuto en un momento torsor? Y ese es el problema de acá. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que potencia, esto de física viene, es igual a momento torsor por omega, que era la velocidad angular. ¿Se acuerdan? Entonces, esto era por física, ¿no? Pero la velocidad angular era 2pi por la frecuencia. La frecuencia era el número de vueltas que daba, el número de revoluciones que daba en una unidad de tiempo. Ahora el problema es que los motores no vienen en frecuencia, en unidades de frecuencia, ¿no? Sino vienen en número de vueltas por minuto. Entonces, como la frecuencia es el número de vueltas que da un motor por unidad de tiempo, que sería el segundo, normalmente un minuto, ¿cuántos segundos tienes? Tiene 60 minutos. Entonces, el número de vueltas va a ser 60 segundos por la frecuencia. ¿Me entiendes? El número de vueltas. Estos son RPM, ¿no? Vueltas por minuto. Si un minuto tiene 60 segundos y la frecuencia, el número de vueltas que da en un segundo, en 60 segundos va a dar 60 F vueltas, para decir así, ¿no? Entonces, como vos tenés esta conversión, ¿vos qué tenés que hacer? Reemplazar esto y lo venís y lo pones acá, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés potencia 2pi por F por mt, que es reemplazar el W, la velocidad, por la frecuencia, pero ahora vos qué tendrías que reemplazar la frecuencia por la expresión esta, que es n sobre 60, porque frecuencia termina siendo el número de vueltas dividido en 60. Esto si los motores vienen con la chapita con esta indicación, que siempre vienen, todos los motores vienen con vueltas por minuto. No me pregunten por qué, podrían venir por vueltas por segundo. Quizá porque es una unidad que se puede manejar fácil, o se puede ver fácil. Entonces vos vas a tener 2pi por F, en vez de F, lo vas a reemplazar por n sobre 60, por mt, y esta es la única expresión, entre comillas, que yo te la voy a dar, si no te la acuerdas, para que conviertas. Eventualmente, si te dan la potencia de un motor, saques el momento torsor. Y bueno, el momento torsor va a ser igual 60 veces la potencia del motor. Obviamente esto es en newton metro, ¿no? La potencia en newton metro, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Si viene en HP, kilowatt, a vatio, o sea, la tenemos que hacer bien en las conversiones, ¿no? 60 por P dividido en 2pi n. N es el Newton número. metro por segundo sería, profe, la potencia. Claro, metro, sí, sí.
Newton metros por segundo. Porque trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Esta especificación que acabo de darles yo es la única que vos necesitas para convertir un ejercicio de motor en el ejercicio este que estábamos viendo de acá, donde tienen momentos torsores. O sea, vos vas a ver, o te van a dar, o te dan torsiones en el árbol, acá te lo dan de esta forma, pero hay otras formas de dártelo, directamente darte el diagrama de torsión directamente, o te van a dar vueltas, ¿no? Y un motor, y bueno, y vos lo vas a ir convirtiendo, y eventualmente por ahí te dan vueltas del motor y te dan las resistentes, los pares resistentes que ejercen las poleas que se oponen al rodaje del motor, ¿no? Y eso obviamente el motor sí da vuelta, pero ¿quién lo frena? Lo frena la resistencia, por ejemplo, de la sierra que está cortando la madera, ¿no? Y eso le está creando el par motor ahí, ahí aparece el par torsor que lo afecta al eje, ¿no? Al eje del motor, ¿no? Y obviamente ahí podemos diseñar este eje del motor o el eje del muñeco loco que transmite transmite la potencia desde el motor por medio de una correa, que sé yo, lo transmite a otras máquinas. Bueno, ha sido una clase fuerte, ¿cierto? Dura, ¿no? Como todas las últimas clases. ¿Alguna pregunta? Así yo voy cortando, salió larguísima encima la grabación. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, quería preguntarle, no sé si son 2 o 3 diapositivas antes que esta. Me voy para atrás. Cuando calculábamos el tita, ahí, Sí, que calculamos el tita, que nos da el ángulo claro, que nos da el ángulo por por unidad unidad de de longitud longitud. de eje. Es la Claro, y distorsión ahí, angular específica, así se llama, ángulo específico de torsión. claro, y ese ángulo también me imagino que tiene un admisible para cada Sí, sí, material, ¿o no? sí. Más que para Porque si no cada... me imagino No te confundas. La distorsión en realidad tiene que ver con lo que vos admitís que se gire. En realidad, eventualmente, no es para un material, porque ese ya depende del radio de la pieza, ¿me entiendes? Fíjate vos, para vos calcular fíjate vos que tiene momento torsor G y J0. J0 significa que vos ya la pieza la tenés dimensionada. Es más, puede que te den el eje, te dice, verifique cuál es la distorsión angular. Yo le digo, los libros le dicen ángulo específico de torsión, pero yo odio la palabra específico porque hay un libro, creo que ustedes habrán leído de física, dice que cada vez que en física alguien dice que es algo específico, en realidad no especifica nada, ¿cierto? Porque todos son masa específica, peso específico, gravedad específica, todo, velocidad específica, todos son específicos. Y entonces, ¿qué? Usan tanto la palabra específico que al final no, es como que no significa nada. En cambio, cuando yo te digo distorsión angular por unidad de longitud de eje, yo estoy entendiendo bien qué es lo que se trata. ¿Me entiendes? claro, yo le pregunto porque, por ejemplo, nos puede tocar un eje de 5, de 6 metros, donde ahí ya se ve realmente reflejado en el cociente el ángulo. O sea, ya se ve una variación Sí. importante. Pero fíjate vos cuál es la variable más importante. Otra variable importante, el J0, y el J0 lo pones vos. Tengo un eje de 6 metros. Ejes que hay. Me van a preguntar, ¿dónde hay un eje de 6 metros? A ver, ¿alguien tiene alguna idea qué máquina usa un eje de más de 6 metros? No, venimos de provincia mediterránea, ¿no? Si no lo saben, no se preocupen. Los buques, los grandes buques, usan unos ejes que son monumentales. Tienen más de 1 metro de diámetro, ¿no? Y tienen longitudes muy largas entre el motor y salen, yo no voy a decir, por popa, vamos a decirlo, ¿no? Nosotros, por popa, exactamente, sale y vienen las turbinas, las hélices, que baten
cuando gira el eje, baten, normalmente tienen 2 o 3 unidades impulsoras con las cuales se impulsan los barcos. No sé si los vieron ustedes alguna foto. Incluso los motores, profe, los cilindros de un barco tienen la altura de uno. La Espérate, carrera igual a la altura de uno. a ver, espérate. ¿Cómo sería hélice de barco? Hélice de barco. Bueno, claro, acá y a ver si no hay alguno, pero básicamente ven acá cuando acá va en un tremendo buque, esta hélice va a un eje que viene acá para dentro del barco, ¿no? Ese eje transmite la potencia. Ven acá, no lo estoy viendo, yo acá estoy tratando de ver si... Ven acá se ve un poco. Pero básicamente esta hélice está unida, ¿ves?, a un eje. Y ese eje es el que transmite toda la potencia de un barco, ¿no? Obviamente, imagínate, un buque de estos tiene unos ejes muy importantes. Son ejes estriados, profe. En algunos casos sí, yo no manejo para nada la industria naviera, pero el hecho de que sean estriadas significa que esta hélice se clava y tiene una fricción adicional para que también ahí se transmita la potencia. Mira, ahí creo que Y salió. si el eje es estriado, la sección no es redonda y se puede calcular, hacer el cálculo. Vos pensás que para todas las otras piezas que no sean las redondas que te dijo el ingeniero ruso, el cálculo ya está mucho más limitado, nuestras posibilidades, ¿no? Se pueden hacer los cálculos, pero ya se empiezan a usar herramientas como los elementos finitos, ¿no? Porque vos me estás pidiendo que yo te calcule. Vamos a irnos a la última lámina, ¿no? O a esta. Vos me estás pidiendo que en realidad yo te calcule las propiedades de esto. Bueno, vamos a pensar que tiene un corazón así y el eje es estriado, como decís vos, ¿no? Y tiene marcada la estría, ¿eh? No, bueno, a mí me sale muy feo, ¿no? Yo lo voy a dibujar como si estuviera haciendo una empanada, ¿no? Para decir así, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y entonces ese eje estriado ahí, ese eje estriado, las propiedades tensionales ahí con las estrías no son las mismas que las que estamos calculando nosotros, todo lisito, todo bien, ¿no? Obviamente ahí va a haber concentración de tensiones, ahí en esos dientecitos va a haber concentración de tensiones. Pero no es menor la concentración de tensiones que tenés cuando vos tenés un perfil conjugado de un diente de engranaje. Y eso, ustedes me van a ganar a mí, ¿por qué? Porque cuando vean dientes de engranaje en cuarto año, creo que con el ingeniero Gracia, ustedes van a aprender a calcularlo y van a ver que los estados tensionales acá en este diente son distintos a los estados tensionales acá. Digamos, acá tenés este estado tensional, ¿no? Va achicando el estado tensional conforme te acercas. Pero acá tenés otro estado tensional que tiene que ver con ese perfil que tiene concentración de tensiones. ¿Dónde? Ahí, mira, ahí tiene concentración de tensiones. ¿Se dan cuenta dónde hay concentración de tensiones? Ahí, en esos puntos clave. Ahí tiene concentración de tensiones. Por la Igual también entalladura. se puede tratar de un eje que tenga solamente el extremo para el acople de la hélice estriado y el resto del Es eje esto. es liso. Pero la torsión la va a estar transmitiendo ahí, ¿ha visto? Ahí donde la agarra la hélice, ahí va a estar recibiendo todo el par torsor, Todo el ¿cierto? par. Claro, la hélice le va a hacer fuerza. Bueno, no hay que preocuparse. Hay técnicas para hacer esto. Lo van a hacer los cálculos, obviamente, cuando avancen en la carrera, ¿no? Yo les estoy dando los fundamentos de los mecanismos de torsión. O sea, que todavía no podemos diseñar un barco. No, yo soy sincero, no. Por ahí el muñeco del carpintero, pero
con mucho cuidado, ¿no? No va a ser que lo rompamos al eje y después lamentemos algo, ¿no? Pero con un poco de reserva sí vamos a poder armar algún eje sencillo, ¿no? Sobre todo cuando vean los ejercicios estos con pares motores, ¿no? Ese sería el caso más usual que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, otra pregunta que haya quedado. Bueno, yo voy a detener la grabación ahora.